Es un regalo poder participar con ustedes en este espacio, así sea virtualmente. No saben la alegría profunda que he vivido hace pocos días que pudimos estar en la casa del equipo itinerante en Manaus, compartir, traer a la memoria tantos pasos dados de manera conjunta y sobre todo reconocer la gracia de esta propuesta que irrumpe como una novedad incluso al día de hoy al servicio del reino. Es esa novedad permanente de la itinerancia en la Amazonía que el equipo ha logrado sostener durante ya 25 años. Y hay que celebrarlo con la certeza de que el horizonte se abre de muchas maneras para que ello continúe y se sigan abriendo perspectivas también de continuidad en todo el proceso y la misión que ustedes están haciendo. Quiero comenzar por reconocer todo lo que ha sido esta vivencia de un nuevo sujeto eclesiológico territorial. Muchas de las cosas que estamos viviendo al día de hoy en la misión de la Iglesia en la Panamazonía tienen dentro de sí la semilla sembrada por el equipo itinerante. Y antes del equipo itinerante, la visión de Claudio Perani, de tantas personas que supieron beber también del Concilio Vaticano II, de toda esa perspectiva renovadora, reformadora, que hoy la Iglesia está tratando de traer a la vida, aunque nos falte mucho, aunque quede un largo camino por andar. El Papa Francisco diría hoy, y lo ha dicho en algunas ocasiones, este proceso de la Amazonía ya no tiene marcha atrás. Pero también nos ha dicho que es como una pequeña plantita, que hay que dejarla crecer, que nos vamos a equivocar, como seguramente ustedes lo habrán vivido en estos años, pero al mismo tiempo la gracia de este proceso es que hay un nuevo nacimiento, que no hay un elemento de referencia previo, sino que en este kairos, o sea, en este continuo de la presencia de Dios, vamos viendo cómo se van consolidando estos procesos para seguir enseñándonos esos nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral, como nos planteaba el sínodo que vivimos juntas y juntos hace apenas algunos años. Quiero enfocarme sobre todo en la intuición de una territorialidad encarnada que ustedes han traído al corazón de la Iglesia. Me parece que una de las intuiciones más potentes del equipo itinerante ha sido no quedar atrapados por las tentaciones momentáneas que pueden ser bastante justificables, pero que podían haberlos dejado con una visión meramente de institucionalidad o meramente de acción de incidencia profética o meramente de la itinerancia. La itinerancia se ha convertido como en ese vehículo que ha permitido una encarnación distinta, una presencia que si bien la Iglesia ha tenido ya por muchos años y décadas, se ha convertido en un conector de vidas, en un conector de gritos, en un conector de posibilidades y que en ese dinamismo vivo, en esa fluidez de la movilidad ha permitido para que muchos, y con toda certeza me incluyo, y a todos los que hemos vivido el proceso de la REPAM, del sínodo, de la SEAMA, del Programa Universitario Amazónico PUAM, como herederos de esa capacidad de conectar que ustedes han tenido. Pero por otro lado, abrazando una dimensión territorial, una comprensión desde las distintas dimensiones que se anticipa mucho en el tiempo a lo que ahora la encíclica Laudato Si plantea como ecología integral. Es decir, asumir a las comunidades en el marco de sus territorios no solo como espacios geográficos, sino como espacios vivos, donde acontece la vida y donde hay una serie de dimensiones que están en conflicto, en contraste o en complemento y que no pueden ser de alguna manera diseccionadas o subdivididas, sino que tienen todas una interrelación dentro de la dimensión territorial y encarnatoria. La dimensión social, la política, la cultural, la económica, la ecológica, ciertamente la antropológica y también la espiritual. Muy cerca de lo que plantea todo nuestro sínodo amazónico en cuanto a conversiones,
y luego el Papa Francisco también colocándolo a manera de sueños. Hay una frase esencial en la querida Amazonía que creo que refleja muy bien el espíritu del equipo itinerante durante estos 25 años. Y es todo lo que la Iglesia ha de ofrecer en esta realidad amazónica, ha de encarnarse. Todo, absolutamente todo, la misión, la predicación, las estructuras, todo tiene que encarnarse para poder ofrecer nuevos rostros para la Iglesia, no solo en la Amazonía, sino a nivel universal. Entonces, esta dimensión territorial nos conduce a la dimensión encarnatoria. Y en esto, el padre Teilhard de Chardin, que también ha sido poco comprendido durante su tiempo, nos planteaba una clave que a mí siempre me remite a la experiencia amazónica, la experiencia sinodal en este territorio, la experiencia del equipo itinerante hoy en estos primeros 25 años. Y Teilhard de Chardin hablaba de cómo somos estas partículas que no están simplemente conectadas una sobre la otra de manera mecánica, sino que cada una tiene dentro de sí la expresión del ascenso, de la vida en Cristo, pero de ese Cristo intercultural y cósmico que está presente en todos los aspectos de la vida, dando paso a la posibilidad de ese ir creciendo en conciencia, en comunión y en perspectiva de cuerpo para entender una noción encarnatoria más allá de las pautas eurocéntricas que se nos han enseñado y sí viviendo quizá mucho más desde las cosmovisiones y las cosmoexistencias de los pueblos. Teilhard de Chardin también decía esta frase que creo que es clave y es: no somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual, somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Esto lo redimensiona todo y creo que la capacidad de diálogo con la diversidad y con toda esta presencia viva de Dios en el sentido de la diversidad también de las experiencias divinas de los pueblos y comunidades, nos habla de esta certeza encarnatoria de una convicción de la espiritualidad que nos antecede, que nos sostiene y que nos procede. Así que creo que el equipo itinerante también ha sabido ir identificando esas semillas del verbo ya presentes en las culturas desde antes del encuentro de estas como diversos mundos que entraron en colisión y que de muchas maneras fueron despojados, que fueron arrancados de sus identidades y que ustedes también han sabido colocar a la luz del Concilio Vaticano II para entender esta perspectiva de interculturalidad encarnada. Y de ahí entonces emana este tercer punto, que es la noción de interculturalidad, esa capacidad de descalzarse literalmente frente a la realidad, de despojarse de ese viejo yo de la iglesia para abrirse a un nuevo yo eclesial también, de alguna manera entrando en comunión con las realidades diversas de los pueblos para poder generar posibilidades nuevas de un encuentro que permita lo que en el sínodo se planteó con mucha fuerza y que para mí es lo que justifica la noción de la interculturalidad. No es apenas para hacer una lectura teórico-conceptual, sino es para abrazar la causa de los pueblos, para acompañar la causa de los pueblos, para hacerla propia, para no repetir los modelos colonizadores, para de alguna manera desaprender y reaprender una manera de estar, para responder al pedido de no abandonar estos procesos que viven las comunidades, de ser una iglesia hermana que aprende, pero desde la permanencia, desde el ir tratando de abrazar y acoger estas identidades específicas y a partir de eso hacer cauce de vida, hacer de la causa un cauce de vida. Y en estos tiempos, quizá para hacer una perspectiva de línea de tiempo, como lo hemos vivido en la asamblea de la SEAMA de hace unos días, y donde estaba muy presente en esa línea del tiempo la vivencia y la contribución del equipo itinerante, pues reconocer que todo este proceso nos antecede. Creo que estos 25 años del equipo itinerante son una ocasión también maravillosa
para honrar las vidas que anteceden, Claudio Perani definitivamente, pero en las respectivas congregaciones que han hecho experiencia encarnada con luces y con sombras, sobre todo la vivencia de los propios pueblos, sus comunidades, todas estas perspectivas también que han trabajado históricamente en estos territorios y que desde ahí hacer como una memoria agradecida, un reconocimiento de todas esas vidas que nos han sido donadas, que se nos han presentado también como una posibilidad para el encuentro y que a partir de ellas estamos también llamados a, de alguna manera, reconstruir de manera agradecida. En el tiempo más reciente, como ya lo decía, ustedes han bebido de las intuiciones que la Ruaj Divina nos ha dado en el Concilio Vaticano II a toda la Iglesia, que en este Kairos eclesial, donde el Papa Francisco está como este pastor de la Iglesia, no es un Kairos que está asociado a su persona, es un Kairos que está asociado a esta revelación progresiva de Dios en medio de una realidad que presenta lo nuevo y donde el Papa Francisco ha sabido hacerse instrumento, pero también como consecuencia, como continuidad y como ruptura con procesos previos. No hay manera de no reconocer todas estas intuiciones sinodales que vienen del Concilio Vaticano II hacia las conferencias del episcopado latinoamericano, sobre todo Medellín, Puebla. Santo Domingo tuvo rasgos de mayor complejidad, pero también creo que marcó mucho en la época en que venía para nacer el equipo itinerante, y ciertamente Aparecida, que introduce esta noción de territorialidad amazónica y que irrumpe con ella para ya no irse de nuestro lado y plantear esta pastoral de conjunto que también está muy presente en su quehacer. En este sentido, las décadas de experiencia del CIMI, que está fuertemente vinculado al camino del equipo itinerante en Brasil, o del propio CAAP en Perú, o los equipos y comisiones de derechos humanos que han trabajado en el caso de Colombia o en los casos de Venezuela, los vicariatos que han hecho acción profética entregando la vida hasta donarla, como Alejandro Lavaca e Inés Arango en el Ecuador, por mencionar algunos, todas estas presencias con una lectura antropológica, cultural, intercultural que Bolivia nos ha ido también ofreciendo, todo eso hace parte del caminar de la Iglesia, del caminar de ustedes como equipo itinerante, y creo que estamos en un momento propicio para honrar esas vidas, para resignificar también nuestra misión y quizá dejar esta pregunta en el marco de su propia reflexión a la luz de todos estos acontecimientos de los cuales ustedes han hecho parte esencial como semilla sembrada. ¿Cómo resignificar el servicio y misión del equipo itinerante incluso sin perder su identidad, pero en diálogo con estas perspectivas? Un ejemplo de eso es la red itinerante que la CLAR está acompañando, donde ustedes son un factor que anima, que inspira, pero que no son quienes llevan adelante el proceso, y no porque no sean capaces, sino no son quienes llevan solos adelante el proceso, porque el hacerlo implicaría que dejen de hacer lo que les hace ser ustedes, que dejen de recorrer estas realidades, itinerando las realidades, itinerando en los territorios y en las vidas de las personas. Pero creo que la misma pregunta aplica sobre la actualidad de la REPAM hoy, en esta experiencia también de transición, los nuevos desafíos, las prioridades, cómo resignifica el equipo itinerante 25 años después su relación con estas instancias. La REPAM cumplió 10 años desde la primera semilla sembrada que ustedes sembraron con nosotros en Puyo en abril del 2013, aunque a veces algunos de pronto olvidan este momento en que se engendra la REPAM. Desde 2014 también en la fundación formal de la REPAM, ahí estuvieron presentes, acompañando, iluminando, confrontando, interpelando, participando. La contribución ha estado clarísima. ¿Cuál es como la invitación de repensarse sin perder su identidad desde lo que ha sido la experiencia con la REPAM? El sínodo amazónico, al cual le contribuyeron de manera también tan puntual, dentro, fuera, en los procesos de escucha y en la continuidad, cómo los ha
roto, así como ustedes siempre nos invitaban a dejarnos romper, cómo nos hemos dejado romper en esta lectura agradecida de los 25 años con respecto a la experiencia del Sínodo Amazónico, que replantea todo a partir de una realidad que ya era, pero replantea todo en perspectiva pastoral, las claves de conversión, las claves de los sueños, cómo hacen parte también de ese repensarse como equipo itinerante, y quizá más complejo todavía con la SEAMA, que es una estructura institucional. Nace para ser una estructura institucional, para poder llevar adelante procesos de naturaleza más eclesial y eclesiástica, me gusta también decir sobre todo eclesiológica, y que desde ella también el equipo itinerante ha ido planteando perspectivas tanto en ministerialidad como en la lectura también de la ritualidad desde la interculturalidad específica, y sobre la base de ello irse planteando como esos nuevos caminos. La pregunta para dejarse romper 25 años después como equipo itinerante también tiene que ver con esto. Cómo se han dejado interpelar por esta irrupción de nuevos sujetos que son fruto de la semilla que ustedes han sembrado y que ahora también les hablan y les interpelan para buscar caminos en común, espacios de convergencia sin dejar de ser lo que somos. Finalmente, el programa universitario amazónico, que tiene un enfoque específico, educación superior con un enfoque de llegar a los márgenes, de llegar a los que nunca han tenido acceso ni tendrían acceso a estos procesos, como el equipo itinerante que ya lo ha hecho nos sigue ayudando a la creación de contenidos que permitan a estas personas que han quedado marginadas de participar en procesos formativos para transformar su realidad, reconociendo que este instrumento de la educación superior también es un instrumento esencial para la reforma. Bien, pues quisiera agradecerles una vez más por todo lo que nos han dado, por lo que nos siguen dando, pedirles que sea un momento después de 25 años para asumir con más fuerza a qué les llama Dios en este momento, en continuidad con su historia, con su proceso, con tanta vida, pero también a qué les llama Dios la Ruaj divina en cuanto a dejarse romper y confrontar por tantos acontecimientos donde la semilla que ustedes sembraron está presente, pero que ahora a manera de planta pequeña, creciendo, que necesita cuidado, se les regresa y que pide una dinámica de diálogo y de construcción conjunta. Porque el Dios de la vida y que la paz subversiva del Evangelio, como decía don Pedro Casaldáliga, nos sostengan y nos acompañen. Felices 25 años.